Mega Noticias con Paco Ramírez. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? México vive un momento difícil en su política exterior, en su diplomacia. Crisis con Ecuador que explota el viernes, lo platicábamos aquí, con el asalto a nuestra embajada. Antes de platicarlo aquí, platicamos incluso con Marta Bárcena, la ex embajadora, hablamos de los riesgos que podría haber para nuestra embajada y dijo, no hay ningún problema, hay que cumplir con los convenios internacionales. Y apenas minutitos después sobrevino el asalto a nuestra sede diplomática con tanquetas militares para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Imágenes que lastiman la soberanía, que rompen con tratados internacionales. Hoy el señalamiento internacional es contra Ecuador y más que justificado por esa irrupción en la sede diplomática. Pero, ¿qué papel jugó México en todo esto? No fue casual. Invitado, no asilado, la elucubración del presidente López Obrador sobre el magnicidio, el non grata a la embajadora, el tercero en 5 años, y el allanamiento, por supuesto, de nuestra sede diplomática. ¿Qué ha pasado con la diplomacia, la doctrina Estrada? ¿Qué ha pasado con la política exterior mexicana? Vámonos con la crónica, los datos duros y las cifras de la crisis con Ecuador. Leticia Alcántara. ¿Qué tal? Pues el pasado viernes, minutos antes de que fuera tomada por la fuerza la Embajada de México en Ecuador, la ex embajadora Marta Bárcena nos dijo aquí en Mega Noticias que ella no veían un riesgo de que fuera violada la inmunidad diplomática. Sin embargo, minutos después, la policía irrumpió para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción. En respuesta, el gobierno mexicano anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Calificó el suceso como un ultraje y violación a la inmunidad del recinto diplomático y su personal. El sábado, el respaldo a México no se hizo esperar. Hasta el momento, 30 países de América y Europa y múltiples organismos internacionales condenaron la irrupción. Incluso Nicaragua rompió relaciones con Ecuador. Al interior, todas las fuerzas políticas también expresaron su solidaridad. Este domingo, el cuerpo diplomático de 18 mexicanos regresó a nuestro país. La Cancillería anunció que acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar las acciones del gobierno encabezado por Daniel Noboa. La canciller Alicia Bárcena aseguró que no existe justificación para la irrupción. Su contraparte en Ecuador, Gabriela Sommerfield, señaló que México incumplió primero la ley de Viena, pues no dio respuesta a sus peticiones sobre Jorge Glass. Este lunes, el presidente Daniel Noboa afirmó que su gobierno actuó de forma legítima conforme al derecho internacional para evitar que una persona sentenciada a pena de cárcel se diera a la fuga. Acusó a varios gobiernos latinoamericanos de querer convertir este suceso en una lucha ideológica. El detenido ex vicepresidente Jorge Glass habría intentado suicidarse con una sobredosis de medicamentos. Se reporta que está en coma. Hasta aquí los detalles del conflicto entre México y Ecuador. Regreso con ustedes. Y mire, esta tarde tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge Castañeda Gutman, escritor, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores. Hablamos de esta crisis diplomática y si se justificaba el allanamiento de la embajada. Para empezar, es evidente que la actuación del gobierno del presidente Noboa en Ecuador es altamente reprobable. Esta violación de las convenciones de Viena y de Caracas y de la inmunidad diplomática de la sede mexicana en Quito, pues es inaceptable, es injustificable, no había realmente ninguna razón para hacerlo y tendría que haber sido una razón de fuerza mayor para violar
no solo dos convenciones importantes, sino una tradición latinoamericana. Le pregunté si las declaraciones del presidente López Obrador habrían molestado y esto me dijo. Hay varias irregularidades mexicanas que de ninguna manera justifican la violación de la inmunidad diplomática de la Embajada de México, no justifican la entrada de la policía, del ejército, de ninguna manera. Pero sí hubo varias irregularidades. Para empezar, Glass estuvo más de 3 meses en la embajada como huésped. Esa figura no existe en el derecho internacional, no hay tal. O te dan el asilo o no te lo dan. Hombre, puedes pedir 2, 3, 4 días, una semana para decidir, necesitas más información, tienes que hablar con fulano, con mengano, qué sé yo. Ok, muy bien, pero no 3 meses. Esa figura no existe. Es irregular. Segundo, las declaraciones del presidente López Obrador obviamente molestaron profundamente al gobierno de Noboa al grado de que expulsaron a la embajadora de México. Tercero, el gobierno anunció el envío de un avión militar para traer de vuelta a México a la embajadora, con el antecedente de Bolivia y Evo Morales y las gentes que estaban asiladas en la Embajada de México en La Paz, y con el antecedente de Pedro Castillo en Perú. Es decir, tercera irregularidad. Y cuarta, otorgan finalmente el asilo, cuando Ecuador claramente había dicho que no le parecía que se justificaba el asilo. Entonces sí hubo irregularidades mexicanas o provocaciones mexicanas, si prefieres. 3 embajadores non gratos en lo que va de la administración. ¿Qué te dice? Le pregunté a Jorge Castañeda de la política exterior mexicana y esto nos respondió. Esta es la situación con América Latina, la región que le importa a López Obrador. Crisis serias con 3 países y una relación obviamente muy complicada con Chile, cuyo presidente Gabriel Boric quiso pronunciar un discurso en la Universidad de Guadalajara en el 50 aniversario del discurso que ahí pronunció Salvador Allende, y López Obrador se lo prohibió. Y con Lula de Brasil, que supuestamente era su gran amigo, pues Lula lleva en la presidencia 1 año y 3 meses y no ha venido a México. Y pues esa es la buena relación, imagínate cómo están las malas. También platicamos esta tarde con el periodista ecuatoriano Carlos Vera de Radio Centro. Le pregunté si había justificación al allanamiento de la Embajada Mexicana y así respondió. Justificación, explicación, razones hay. Desconocer que el Ecuador atentó contra un principio que es la inviolabilidad de sedes diplomáticas es imposible desconocer, pero el por qué es importantísimo explicar. Esta fue una trampa que tendió Manuel López Obrador y que tenía como su parte final completar la telaraña para que cayéramos como moscas ahí, y ahí le falló. Sistemáticamente él ha venido desdeñando al Ecuador a través de una serie de mecanismos, porque como fue un gobierno de derecha el anterior y es otro de un millonario de derecha el actual, eso por principio él es intolerable, aunque provengan de un origen democrático. Y lo que culminaba la jugada era poder haber propiciado la fuga de Glass. El Ecuador no tenía opción, al Ecuador no le dejaron opción. México violó los términos de lo que es un asilo al aceptar a un tipo condenado con sentencia ejecutoriada por corrupción. Ahora, como país nos toca enfrentar las consecuencias y distorsiones, pero también asumir la responsabilidad de haber hecho lo correcto, aunque no sea lo legal. Respecto a que hay funcionarios correístas en México, muchos de ellos acusados y con órdenes judiciales en Ecuador, esto comentó. Algunos de ellos se reputaban como asesores. Sí, hay por lo menos 8 o 10 que antes de Glass recibieron asilo político y también tenían circunstancias parecidas, con una diferencia. No tenían en la mayoría de casos sentencia ejecutoriada condenatoria como sí tenía Glass. Para ellos, con la protección y favoritismo de AMLO,
México es el centro de operaciones de ataque al Ecuador. Por ejemplo, Gabriela Rivadeneira es una de las que más recuerdo. Ella fue presidenta de la asamblea de acá. Vi a Vinicio Alvarado en una foto, que fue el estratega publicitario de acá. Goebbels le queda chiquito. Soledad Buendía, que fue asambleísta. Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la asamblea. Carlos Viteri Gualinga, asambleísta. Edwin Jarrín, ese es hermano de un célebre guerrillero de los 80, de un movimiento incipiente que hubo aquí que se llamaba Alfaro Vive. Ricardo Patiño, que fue canciller del Ecuador, a quien le estalló un problema de droga que enviaban a Italia en la valija diplomática y nunca pasó nada. Walter Solís, que fue ministro de Transporte. Viviana Bonilla, que también fue asambleísta. Todos ellos han tenido escándalos judiciales acá, ligados al tema del narcotráfico, como Glass, ¿no?, que tenía relación con una banda que claramente manejaba, según documentos aparecidos y testimonios de sus cercanos, o sobre la cual influía en la prisión. Pero el capo de todos ellos es Rafael Correa. Ya, ese es el que consideró a la narcoguerrilla fuerza beligerante en el Ecuador. Ese es el que siempre se ha opuesto al tema de la extradición de ecuatorianos, cosa fundamental para los narcos que son sucursales de ahí, de 2 o 3 de los grandes carteles mexicanos, como Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Entonces, el correísmo es el brazo político del narcotráfico o del crimen organizado en la Asamblea. Pasó el primer debate y a los políticos les encanta decir quién ganó o quién perdió. Y la verdad, aún con todos los reflectores, no